Muchos de ustedes no pudieron estar aquí con nosotros hace 8 días, pero pude concluir con la parte que seguía del capítulo 3. Así que el día de hoy, hermanos, nos introducimos a la segunda sección de la carta. Del capítulo 1 al capítulo 3 es lo que se conoce como la primera sección de esta carta. Capítulo 4 y capítulo 5 es lo que se conoce como la segunda sección. Ahora, ¿qué es lo que vimos rápidamente en la primera sección? Bueno, vimos que Pablo está afirmando a esta iglesia pequeña, esta pequeña iglesia, joven iglesia, que está constituido de gentiles mayormente y judíos. Y que el apóstol Pablo utilizó varias formas para poder afirmar a la iglesia del Señor en Tesalónica. Una de ellas fue a través del conocimiento de Dios, o como nosotros lo decimos en la actualidad, de la teología. Y este conocimiento de Dios servía para afirmarlos. También utilizó el fruto que Dios estaba produciendo en ellos. Si ustedes recuerdan, en el primer capítulo, Pablo les recuerda cómo había fruto en medio de ellos y cómo él podía asegurar su elección porque este fruto era tangible, era claro. Ellos estaban creciendo en fe, en esperanza y en amor. Pero no solamente esto, él también les hace recordar cómo el fruto que a través de ellos el Señor está dando para afirmar sus corazones. Y ustedes podrán recordar cómo el apóstol les hace ver cómo el mensaje del evangelio ha salido de ellos en toda Macedonia y en todos los lugares al alrededor, de tal manera que ellos ya no tenían que decir nada cuando visitaban las demás ciudades en Macedonia. Entonces él utiliza el conocimiento de Dios, él utiliza el fruto que Dios está dando en ellos y él utiliza el fruto que Dios está dando a través de ellos para que ellos estuvieran afirmados y pudieran perseverar. También el apóstol Pablo dio una defensa de su ministerio apostólico y explicó de la misma manera la necesidad de que él hubiera salido. Ustedes recordarán que la iglesia está sufriendo persecución de las personas, de sus familiares y amigos, que incluía toda clase de persecución física, pero también había ataque en contra de los hermanos que habían establecido esta iglesia, del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo. Así que él pasa un tiempo considerable mostrándoles la veracidad de su apostolado, con el propósito de que ellos pudieran tener firmes en su corazón la veracidad del mensajero y la veracidad del mensaje que recibieron. Porque esa era la intención, destruir al mensajero para que el mensaje fuera derribado y entonces los discípulos o los seguidores fueran dispersados. Esta era la manera como se trataban los movimientos en aquella época. Ahora, también, hermanos, recordamos cómo él detalló claramente por qué salió y cómo les mostraba su amor que él había tenido para ellos. Cómo él verdaderamente los recordaba con amor y cómo anhelaba y ansiaba verlos. E incluso recordamos cómo él había dicho que una y otra vez lo había intentado, pero Satanás había opuesto. Y finalmente él manda al amado Timoteo y Timoteo regresa con buenas noticias, haciéndoles ver todo lo que el Señor está haciendo en medio de ellos. Y entonces Pablo es incluso consolado, como lo veíamos hace 8 días. Pablo es consolado ante las aflicciones que él estaba padeciendo y el mensaje o el reporte que Timoteo trae de esta iglesia es tan alentador que el apóstol Pablo, ante diversas aflicciones que él está padeciendo, aflicciones y necesidades, como dice, él es consolado. Ellos son consolados al escuchar que su labor no había sido en vano. Ahora, hermanos, estos 3 capítulos son clave porque en todos los sentidos lo que el apóstol está tratando de hacer es afirmar a la iglesia. Afirmar a la iglesia en su conocimiento, en su origen, afirmar a la iglesia en el liderazgo que tenían, afirmarla en cómo el Señor estaba obrando en su soberanía y afirmándola en todos los sentidos, hermanos. Y tiene una razón de ser, hermanos. Esto los iba a ayudar a estar firmes y perseverar ante las circunstancias más adversas,
ante circunstancias que ellos estaban viviendo, como quizás vituperio de familiares, vituperio de amigos, pérdida de propiedades, de prestigio y toda clase de dificultades que, como dijo el Señor Jesucristo, son necesarias que suframos y que debemos de ser bienaventurados cuando por causa de Él las sufrimos. Y todo esto para preparar el corazón de los hermanos para llegar a esta segunda sección, en donde vienen las exhortaciones y vienen las instrucciones para que ellos puedan seguir andando en santidad, agradando a Dios en todo tiempo. Hermanos, uno a lo mejor pudiera pensar erróneamente, bueno, está siendo muy difícil. Hay que ser un poco más flexibles con ellos. Pablo lo que está haciendo es afirmarlos en Cristo para que, como hoy lo veamos, su santidad aumente, crezcan en santidad. No por las circunstancias, sino a pesar de las circunstancias, hermanos. Y es entonces donde nosotros llegamos a nuestro texto del día de hoy. Ahora quiero hacer una nota aclaratoria. Hablé de la primera mitad y segunda mitad y entonces podemos caer en el error de dividir demasiado la carta y perder la unidad de ella. No olviden nunca, hermanos, que una carta era enviada para que fuera leída en totalidad en el día del Señor. Y esta carta iba a instruir a la iglesia. Entonces hay una unidad en toda la carta, aunque hay diferentes temas, aunque se tratan diferentes puntos teológicos, y aunque la hemos dividido en dos secciones por causas del estudio, es una sola carta, hermanos. Y lo que yo no quiero que pierdan de vista, hermanos, es que la razón del apóstol Pablo en afirmar esta iglesia es ayudarlos a perseverar en la santidad en la que hemos sido llamados, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por favor, tengan claro esto en su corazón. Porque Él no nada más está afirmando la iglesia en cuestiones teológicas, en cuestiones soberanas de la mano de Dios, con el fin de que únicamente esta iglesia creciera en conocimiento. Él está deseando que ellos crezcan en santidad y va a pasar 2 capítulos hablando de todo esto. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque el esfuerzo que Él hizo de 3 capítulos, invertir en todas estas explicaciones de su ministerio, cómo había sido aprobado, por qué razón se fueron, cómo los ama y cómo los anhela ver, es para que ellos pudieran recibir con sencillez la instrucción que el apóstol Pablo les va a dar, porque no son instrucciones sencillas. No son instrucciones sencillas, no son instrucciones que socialmente son lo más aceptable. No es lo que la carne quisiera en ese momento, hermanos. No es lo que a lo mejor fuera lo más fácil de recibir. Iban a ser instrucciones fuertes, determinantes, en las cuales ellos tenían que perseverar. Es decir, hermanos, de manera muy sencilla y resumida, que lo que Él le va a decir es a cristianos genuinos. Él está afirmando a creyentes genuinos para darles instrucciones que los cristianos genuinos reciben. Porque de otra manera, uno que no es cristiano simplemente no puede perseverar. Uno que no es cristiano simplemente no va a querer la instrucción. Los mandamientos de Dios le siguen siendo gravosos. No tiene la capacidad del Espíritu de Dios para hacerlo. Así que el apóstol Pablo se está asegurando de que sus corazones estén firmes y que puedan recibir esta doctrina que les va a ayudar a ser santificados y a glorificar a Dios. Ahora, hermanos, esto es un principio sumamente esencial y estoy utilizando esto como introducción porque, hermanos, constantemente debemos de recordar que la teología, la doctrina debe de ser aplicado a nuestras vidas en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que como mencionaba hace 8 días acerca de cómo la santidad, el amor y la obediencia son inseparables, como lo vimos en algunos versículos, hermanos, la santidad que Dios nos demanda fluye de nuestra unión con Cristo. Es decir,
Nosotros hemos escuchado de esta doctrina de la unión con Cristo, de cómo hemos sido unidos en Cristo en Efesios capítulo 1 y cómo en Él hemos recibido toda bendición espiritual. Hemos escuchado cómo hemos sido ahora en Él justificados, santificados, glorificados. Pero hermanos, esto tiene un peso sumamente importante, porque posicionalmente estamos en Cristo y hemos sido santificados en Él, y al mismo tiempo de esta unión con Cristo y esta posición que ahora estamos en Cristo, nuevas criaturas en Cristo, fluye nuestra obediencia, nuestra santificación. El entendimiento de quiénes somos en Cristo nos va a ayudar a caminar en obediencia, en santidad. Es por eso que lo dije de manera muy resumida. Si nosotros no entendemos lo que el apóstol Pablo ha hecho en 3 capítulos, de hablar de cómo incluso dice cosas de las más importantes, yo tengo clara de Dios su elección. Ustedes están en Cristo, ustedes son creyentes del nuevo pacto, ustedes pertenecen a los santos de todas las épocas, en Dios el Padre y en Curios el Señor Jesucristo, el mismo nombre para el Señor, el Jehová de los ejércitos. La intención es que ellos puedan entender, ustedes están en Él, por lo tanto, su obediencia debe de fluir de ahí. Por lo tanto, su obediencia debe de ser natural de esto. Y esto era sumamente importante para completar su fe, como él lo ha dicho. Ellos tenían que entender quiénes son en Cristo para seguir creciendo en santidad y que pudieran glorificar a Dios. Ahora, hermanos, ustedes saben que esto no es un concepto nuevo. Ustedes saben que Pablo no está dando un concepto nuevo a una iglesia. No está trayendo enseñanzas nuevas. Es el apóstol Pablo que está utilizando un principio dado por Cristo. El pámpano no puede dar fruto apartado de la vid, hermanos. Así es de sencillo. El pámpano no puede dar fruto apartado de la vid. No puede hacer nada apartado de ella. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la santificación depende enteramente de que nosotros entendamos lo que somos en Cristo. Apartados, salvados, justificados, redimidos, llamados eficazmente en Cristo. Por eso, hermanos, es sumamente importante el fundamento que pone el apóstol Pablo en capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Por eso es importantísimo, hermanos, porque a partir de aquí lo que él va a decir es: esta es la voluntad de Dios, que agraden en todo y que crezcan en santificación. Y hermanos, esa es una de las cosas con las que más batalla la iglesia. Crecer en santificación, anhelar la santidad. Es una de las cosas con las que más batallamos. Es mucho más fácil para nosotros leer 20 libros en un año que esforzarnos por guardar el pequeño de los mandamientos como el más grande, como el Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, capítulo 5. Y entonces nuestro texto comienza diciendo: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y este versículo comienza con esta frase que dice: por lo demás. Y quizás, hermanos, pues en nuestro idioma es una frase que no es de tanto uso, que tenga tanto significado. Pero en el original está teniendo un doble sentido. Es la pauta con la que él dice: voy a concluir, pero es la pauta con la que él dice: voy a concluir con estas instrucciones finales. Hay dos aspectos en esta palabra de origen griego. Él está llegando a la parte culminante de su carta y está diciendo: esto es con lo que cerraré lo que voy a escribir por lo demás. Pero también les está diciendo: estas son las instrucciones finales. Y es como si nosotros escribiéramos una carta
a un familiar, a quizás padres, a alguno de sus hijos mayores, y le escribe en esta carta diciendo: por tanto, pon atención a todo lo que te he dicho porque voy a ir pronto. No se te olvide cerrar la ventana, ponerle llave a la puerta, guardar las llaves en la bolsa, cerrar. Entonces das todas las instrucciones que son importantes. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Por eso dice por los demás. Y si se dan cuenta, hermanos, dice por lo demás, hermanos. Por eso era importante que quedara claro el fundamento de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Y hermanos, yo sé que es muy difícil porque tuve que hacer muchas predicaciones para explicar esto. Y esto era el temor que había en mi corazón. Pasa tanto tiempo, no nos vemos por tanto tiempo, que quizás uno ya olvidó de lo que hablamos en el versículo 1 del capítulo 1 y toda la teología que se encuentra empacada en esta salutación y luego del todo el fruto. Quizás ya hemos olvidado mucho. Y si no tenemos el hábito de meditar en la predicación semanalmente, pues quizás ya olvidamos la mayor parte de todo lo que hemos visto. Así que por eso me viene la necesidad de hacer este recordatorio. Y Pablo va a seleccionar las palabras cuidadosamente para poder instruir a la iglesia en esta exhortación. De hecho, hermanos, es que estos dos versículos que hoy voy a exponer, traté de irme hasta el 3 para que pudiéramos entender lo que vamos a cubrir en un futuro. Son la introducción a lo que el apóstol Pablo va a estar dando de la instrucción, la amonestación que la iglesia tenía que seguir. Hermanos, y solamente rápido, como una aplicación, la iglesia necesita ser amonestada e instruida constantemente. La exhortación que el apóstol Pablo va a dar es que ellos se conduzcan y agraden de la manera en la que él ya les había enseñado. Acompáñenme a sus Biblias. Versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y en el versículo 2 que vemos que dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Es por eso que les digo, hermanos, que el apóstol Pablo no está trayendo nuevas instrucciones. Ahora, ¿por qué dije esto y hice énfasis en esas partes? Porque lo que les está diciendo el apóstol Pablo es: lo que ahora les voy a enseñar no es nuevo. No son mandamientos nuevos, no son cosas que no hayan visto en mí. No voy a darles mandamientos que no conozcan cuando les prediqué el evangelio y cuando estuve con ustedes un poco tiempo. No son cosas nuevas que ustedes deban de pensar que son nuevas para los creyentes. Son cosas que ustedes ya saben porque las vieron en nuestro comportamiento, que nosotros se las enseñamos por el Señor Jesús y que deben de abundar más y más y más. Hermanos, este texto va a sacarnos de nuestra comodidad y va a ser incómodo. Tenemos que ser honestos. Va a ser incómodo para nuestra carne, sumamente incómodo. Porque el apóstol Pablo les está diciendo: ustedes, dice, aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y se los instruimos por parte del Señor Jesús. Ya lo saben, de hecho se los repite 2 veces. Nosotros ya se los hemos dicho, nosotros ya les hemos mostrado, nosotros les hemos dado estas instrucciones. Y en esto que han visto en nosotros mientras estuvimos con ustedes, deben de abundar más y más. Ahora, hermanos, recuerden, ¿qué fue lo que le dijo Timoteo al apóstol Pablo? ¿Cuál fue el reporte de Timoteo? Si ustedes recuerdan lo que vimos hace 8 días. Dice capítulo 3, versículo 6, dice que cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor y que siempre nos recordáis con cariño. ¿Qué dio buenas noticias? ¿Cómo se estaba dirigiendo la iglesia en Tesalónica? De manera correcta, buenas noticias, creciendo en fe, creciendo en amor. Y esto consoló al apóstol Pablo. ¿Y qué pudiera haber dicho el apóstol Pablo? Bueno, ya está todo bien. Perseveren, sigan adelante. No. Miren, hermanos, hay un principio en la Biblia que es un poco complicado de entender, pero el cristiano ha sido llamado a la perfección. Yo sé que va a ser difícil esto, hermanos.
El cristiano ha sido llamado a la perfección. Ahora, ¿llegará a él en esta tierra? No, hermanos. Pero el estándar está puesto. El estándar está puesto. Este es el estándar que ustedes y yo tenemos que perseguir. Este es el estándar que cada día que buscamos al Señor debemos de rogar que Dios nos ayude en este día a perseguir. No un estándar mediocre de cristianismo. No existe tal cosa en la Biblia. No existe. Por eso yo les decía, hermanos, que muchas de las cosas que a veces son mal utilizadas, como dice en la Biblia, que son torcidas por los indoctos para hacer doctrinas raras, como el cristiano carnal y todas esas, simplemente no tienen cavidad en las Escrituras. Y hermanos, para aquellos que no estuvieron hace 8 días en la confesión, hablamos de la debilidad del cristiano, en el estudio de la confesión. Es algo claro expuesto en las Escrituras. Y sin embargo, el creyente, cada uno de nosotros, redimidos por la sangre de Cristo, sellados por el Espíritu de Dios, ha sido llamado a perseverar más y más y más. O como decía el hermano MacArthur, lo que él les está diciendo es, ustedes lo están haciendo bien, cristianos, pero aún pueden hacerlo mejor. Ustedes lo están haciendo bien, cristianos, pero aún pueden avanzar más y más y más y más. Hermanos, esa es la manera en la que el Señor quiere que nos dirijamos. Y eso es incómodo a nuestra carne. ¿Por qué? Porque ¿qué demanda de nosotros? Demanda que nos examinemos diariamente. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dije el otro? ¿Por qué no callé aquí? Porque me enojé. No solamente que nos examinemos, que nos humillemos. Perdóname, Señor. Hermano, perdóname, te ofendí. Mamá, te ofendí. Demanda que crezcamos en estas cosas, hermanos. No demanda que digamos, bueno, pues ya el Señor nos salvó, es solo por gracia, sí, salvo siempre salvo, pues ya puedo seguir. Por favor, qué incoherente a las Escrituras. Abunden más y más y más, porque ya se los he enseñado, les dice el apóstol Pablo. Así abundes más y más. Miren, hermanos, es muy hermoso la manera en la que el apóstol Pablo lo está diciendo. Él sabe que la iglesia se está comportando bien, hermanos. Él acaba de recibir, él fue consolado en su aflicción. Él fue consolado en verdad. ¿Y qué les está diciendo? Por favor, crezcan en estas cosas. Abunden más y más en esto. Y solamente, hermanos, de manera adelantada, del versículo 3 al versículo 8 va a abundar en la pureza sexual, del versículo 9 al versículo 12 va a hablar acerca del amor fraternal y todo el versículo 5 va a seguir dando instrucciones. Quiero darles un ejemplo claro, en algún momento llegaré a hablar del versículo 3 al 8. Porque esta generación necesitamos escuchar estos versículos en este contexto. Quizás uno dice, bueno, pero es que yo no veo el cable o cualquier cosa que me haga tropezar con inmoralidad. Yo en esto estoy bien. Yo guardo mis ojos del cable o de cualquier medio, ¿no? Ok. ¿Y qué hay cuando vas a la calle? ¿Y qué hay cuando vas a tu trabajo? Y hermanas, ¿y qué hay cómo te vistes? ¿Y qué hay de lo que piensas? Hermanos, de verdad, cuando van a dar las instrucciones no eran sencillas. Y les estoy tratando de adelantar un poco, porque ellos vivían en una generación tan inmoral como la nuestra, quizás un poco más inmoral. Porque toda la inmoralidad estaba dentro del sentido religioso, era permisible socialmente hablando y religiosamente hablando. Y Él les está diciendo, avancen más y más y más y más. Hermanos, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. ¿Por qué olvidamos cosas tan elementales? Bueno, el apóstol Pablo lo sabía. Y les dice, como ya se los he dicho y como ustedes lo vieron mientras yo estuve con ustedes, en esto abunden más y más, más y más.
¿Y qué aprendemos de esto, hermanos? Pues muchas cosas. Si uno se pone a meditar en esto, una de ellas es lo que acabo de decir ahorita, qué indispensable es repetir y recordar. Un principio que tenía claro el apóstol Pablo, dice en Filipenses 3:1, me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. No es solamente un principio que estaba escrito en Filipenses, es un principio que él vivía. Yo estuve con ustedes y ya se los dije, ahora se los escribo y se los repito, abunden más y más, sigan caminando en esto más y más. Y hermanos, también aprendemos esto. No hay un momento en nuestras vidas en el que podamos decir, bueno, pues ya todo va muy bien, ya estoy en el nivel que debo de estar. Eso no es verdad. El estándar es perfección, santidad. Hermanos, si ustedes tienen estudios detallados de Levítico, van a tener en sus corazones un clavo bien clavado que dice, santidad a Jehová. Santidad al Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llamándolos. De hecho, por eso leí el versículo 3. Porque ¿qué dice? Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Así que, hermanos, a través de esta breve introducción podemos aprender la necesidad de que seamos recordados una y otra vez en las mismas cosas. Por favor, hermanos, no digamos en nuestro corazón, sí, eso ya lo sabía, sí, ya me lo había, sí, yo ya estudié eso. Necesitamos ser recordados nosotros constantemente. Y tampoco digamos en nuestros corazones, es que yo ya alcancé el nivel. Claro que no, claro que no, claro que no. Hay muchísimas cosas que todos nosotros aún ignoramos de la voluntad revelada de Dios. Incluso, hermanos, ignoramos muchísimas cosas de cómo aplicar los principios bíblicos de los mandamientos. 10 mandamientos, como decía un hermano, 2 mandamientos explicados en 10, explicados en todas las escrituras. Y si ustedes creen que exagero, los puritanos escribían libros y tomos enteros de cada uno de los mandamientos, tan solo para entender las aplicaciones prácticas de qué significaba cada uno de ellos. Y yo, hermanos, soy sumamente ignorante de todo lo que ellos explican ahí. Cuando uno lo lee, dice, no es posible que todo esto está aquí empacado. Así que es verdad, hermanos, que aún necesitamos esforzarnos y crecer y abundar más y más, más y más. Pero nuestro texto del día de hoy también nos va a enseñar 3 puntos importantes de la exhortación y la instrucción que el apóstol Pablo les va a dar. El apóstol Pablo va a mencionar la urgencia, la necesidad y la autoridad de todo lo que va a describir más adelante. La urgencia, la necesidad y la autoridad para la instrucción y la amonestación que van a recibir los creyentes en Tesalónica. Y hermanos, por aplicación nosotros esta mañana. ¿Y cómo es que podemos ver esta urgencia? Pues acompáñenme nuevamente al versículo 1. Después de que él dice, por lo demás, dice, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. Os rogamos y exhortamos. Y vemos 2 palabras en particular, rogar y exhortar. Hermanos, quiero que piensen esto, porque es el apóstol Pablo que dijo que él no ha impuesto su autoridad apostólica. Pero aquí utiliza 2 palabras. Él dice, yo les ruego y les exhorto, les rogamos y les exhortamos. Y al usar rogar, hermanos, uno debe de considerar qué es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo. Porque el andar como conviene a Dios, miren, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios. Él les dice, os rogamos y exhortamos que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo nos conviene conducirnos y agradar a Dios. Hermanos, Él les está diciendo, agradar a Dios en toda manera, en toda la manera en la que vivimos, es algo urgente,
Es algo por lo cual les ruega como un padre a un hijo, exhortándolos y consolándolos. ¿Recuerdan esas palabras del capítulo 3? Él les está rogando, hermanos. Él tenía la autoridad dada por el Señor Jesucristo y Él con todo amor les dice: hermanos, les ruego que por favor caminen como es necesario conducirnos delante de Dios, agradándole en todo. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué esto es tan incómodo para nuestra generación? Porque Él no está dando 25 principios para tu libertad financiera y tus negocios. Ni tampoco le está dando 30 principios a los jóvenes para encontrar esposa. Ni tampoco les está dando folletitos para tener la mejor familia del mundo. Él les está rogando que por favor abunden más y más en cómo conducirnos de manera que agrademos a Dios en todo. Y les ruega con urgencia. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está haciendo? Apelando a sus afectos. Yo no sé si han escuchado la importancia de esto. Cuando oramos, que Él incline nuestros afectos, que no solamente nuestro intelecto, sino que nuestros afectos, porque Él les está rogando como a un padre, como ustedes le rogarían a un padre: hijo, por favor, compórtate de esta manera, guárdate de esto. Él les está rogando, diciéndoles que se conduzcan agradando a Dios y que abunden en esto más y más y más. Pero no solamente les ruega, también les exhorta. También les exhorta a que ellos perseveren en esto. Él les ruega y les exhorta, y de tal manera que ellos puedan ver la urgencia, a conducirnos como es bueno delante de Dios. Y hermanos, esta es una razón, una de muchas razones por la cual la predicación expositiva es de suma edificación para la iglesia. Porque quizás este texto pues es introductorio a este capítulo y mucha gente pudiera evitarlo, pues ya vámonos a otras cosas. Y es difícil, porque hermanos, mientras yo se los estoy diciendo, yo tuve que estudiar esto un montón de veces y recordar a mi vida propia cuán importante es esto, y esto no es fácil para nosotros. Él les ruega y les exhorta a que ellos atiendan la exhortación que más adelante les va a dar. Pero no solamente hay una urgencia, también hay una necesidad. Y hermanos, pongamos atención, porque la necesidad está unida a la introducción que les di. Miren cómo dice. Dice: os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros. Y a veces nuestra traducción no hace mucho honor al original y cuesta trabajo entender. Voy a leérselos de las Américas. Dice: ¿cómo os conviene conduciros? Dice la manera en la que deben andar. Deben. La palabra conviene es mejor traducida como deben. Y hermanos, por un lado el apóstol Pablo ha hablado a sus afectos rogando y exhortando, suplicándoles y exhortando a que obedezcan lo que Él les va a decir. Pero por otro lado, Él va a hablar a sus conciencias ahora. Porque Él les dice como os conviene o como deben conducirse. Y esto es sumamente importante con lo que acabo de decir hace un rato, hermanos. No solamente hay súplicas y rogativas, sino que también les hace ver que la santidad es indispensable para el cristiano. Ahora, el problema con usar la palabra deben es que puede sonar como únicamente a una ordenanza y no entenderlo necesariamente como el fruto natural de lo que somos. Y eso es lo que quiero dar a entender esta mañana, porque eso es el significado de lo que está diciendo aquí.
Él, al apelar a sus conciencias, Él está diciendo, si ustedes en verdad son lo que acabo de decir en el capítulo 1, 2 y 3, la manera natural en la que se deben de dirigir es esta. Ustedes deben obedecer. Es el fruto de su salvación. Es la naturaleza en la que deben de vivir. Por eso apela a sus conciencias. Si ustedes en verdad se han apartado de sus ídolos para servir al Dios verdadero, si en verdad ustedes profesan la fe, si en verdad ustedes se han perseverado, entonces ustedes deben de atender a la exhortación, porque esto es lo que hace un creyente natural. Es por eso, hermanos, que cuando uno entiende quién es en Cristo, una nueva criatura, creado en Cristo Jesús para buenas obras, o como lo enseña nuestro Señor Jesucristo, un árbol se conoce por sus frutos. Hermanos, es muy sencillo. El árbol se conoce por el fruto. El creyente debe de andar en obediencia. Ahora, hermanos, yo no estoy hablando de la lucha que existe, no estoy hablando de la debilidad, pero sí estoy diciendo que esta es la naturaleza del creyente. Por eso el apóstol Pablo, después de exhortar y de rogar, él les dice, ustedes deben de andar. Por eso conviene que así se dirijan, porque si ustedes son santos, naturalmente deben de andar en santidad. Deben de andar en santidad. Esto distingue a un creyente, la santidad. Es la consecuencia necesaria de los que son de Cristo, hermanos. Y quiero ponerles un ejemplo muy burdo. Para aquellos que han ido a caminar al bosque, y si los niños han ido a un bosque, pueden entenderme. Cuando uno se acerca a un río en el bosque, uno oye que hay un caudal y se oye cómo baja el agua. Entonces uno, a medida que más se acerca, escucha más el agua más fuerte, porque el caudal del agua al bajar golpea piedras y arrastra cosas y se oye. Entonces uno se emociona y sabe que va en la dirección correcta porque escucha cada vez más fuerte el agua. Esto es de manera natural cuando uno va al bosque y ve a un río. Y te acercas y cada vez más cerca del río, la vegetación incluso es más tupida y los árboles son más verdes y las hojas son más grandes por toda la humedad que está cerca del río. Y entonces uno huele la humedad, escucha el agua y se acerca al río, y cuando uno llega al río y entonces pasa esas ramas y esos arbustos, lo primero que espera cuando uno ve al río, ¿qué es lo que espera cuando ve el río? ¿Qué espera que baje en el caudal? Agua. Agua. Pero la iglesia contemporánea se ha vuelto tan astuta que cuando quita las ramas y ve el río, está esperando ver troncos y piedras y casi nada de agua. Ahora es verdad, el río puede arrancar y puede estar arrastrando troncos o ramas o piedras, pero uno ha escuchado el caudal, uno ha escuchado que lo que está bajando es agua, y cualquier niño en su pensamiento más natural se acerca y ¿qué quiere ver? Agua bajando. Pero ahora uno dice que es creyente y puede estar dando un montón de troncos y piedras y el agua tener que quitar todo para entender si en verdad es un río. Hermanos, qué difícil lo han hecho. Qué difícil se ha vuelto. Y hay tanta gente profesando, diciendo que son creyentes y no entienden que el creyente debe de andar en obediencia. Y como decía un hermano que muchos van a identificar cuando diga el ejemplo, y uno puede estar atrás diciéndole, oye, es que tienes que hacer esto. Ah, sí, sí, lo voy a hacer. Oye, es que tienes, sí, lo voy a hacer. Y va a intentarlo una y otra. No, ahora sí lo voy a hacer, ahora sí y sí lo voy a hacer. Y nunca ves de manera natural que haga lo que tiene que hacer, porque simplemente no es un cristiano.
Por eso dijo el Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Hermanos, mi ejemplo fue quizás mucho más difícil que lo que Cristo Jesús dijo. Mucho más difícil. El Señor lo dejó clarísimo. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Por lo tanto, ellos debían de andar y conducirse como agrada a Dios. Esto es lo natural para un cristiano. Esto es lo natural para uno que está en Cristo. Y esto es lo que podemos aprender de esto que está enseñándoles aquí el apóstol Pablo, que les está escribiendo. La verdadera instrucción no es únicamente conocimiento intelectual, hermanos. Me han escuchado decirlo muchas veces y me seguirán escuchando muchísimas veces. Porque la doctrina buena, hermosa, que amamos, debe de producir en nosotros obras que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y por favor, no se hagan muchas bolas cuando hablamos de las obras. Llegarán al capítulo 16 de la Confesión de Fe y se darán cuenta que las obras que describen los hermanos son aquellas, dice que son todas las que Dios ha ordenado en su santa palabra, es decir, sus mandamientos. Las buenas obras en las que Dios ha determinado, en las que nosotros debemos de andar, ¿cuáles son? Sus mandamientos. Y si en verdad tenemos una doctrina correcta, gloria sea al Señor. Pero no olvidemos examinarnos constantemente y abundar más y más en andar en buenas obras. La obediencia, la obediencia. Porque de nada sirve, hermanos, que salgamos de aquí llenos de intelecto, de ya estudiamos Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 3, y a la vuelta de la esquina nos volvemos a comportar igual. Y a la vuelta de la esquina volvemos a hacer lo mismo. Pablo está mostrando en afectos genuinos, con rogativas, que los hermanos vean la importancia de lo que la instrucción es para ellos y apelando a sus conciencias. Y apelando a sus conciencias. Si ustedes son cristianos, ustedes deben de andar de esta manera. Y si tú te dices cristiano esta mañana y no puedes andar de esta manera, debes de examinarte. Aunque tu profesión de fe sea ortodoxa y puedas hablar perfectamente de la humillación, la obediencia, la crucifixión, la muerte o la sepultura y la resurrección y de toda la obra del Señor Jesús, y puedas entenderla, pero aún tu corazón no se deleita en la obediencia y estás creciendo en esto, algo anda mal. Algo anda mal. No se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos. Pero no solamente les habla de la urgencia, no solamente les dice de la necesidad de cómo un creyente debe de conducirse, sino también les va a hablar de la autoridad. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque si él acaba de apelar a sus conciencias, el único que tiene autoridad sobre las conciencias es Dios. Y el apóstol Pablo va a decir esto, dice en el versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabes qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Las instrucciones y exhortaciones que va a recordar en los siguientes 2 capítulos, no es algo que el apóstol Pablo haya impuesto. De hecho, qué bueno que el Señor inspiró de esta manera. Les voy a decir por qué. Porque uno de los ataques más importantes ahorita para la iglesia, por un mal entendimiento de muchas cosas, es que cuando hablemos de estas cosas, muchos grupos van a decir, eso es legalismo. Eso es legalismo. Y sin entender, que ni siquiera entienden qué es eso de legalismo. Pero dicen, eso es legalismo. No me hables de mandamientos porque eso es legalismo. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, le dice que estas instrucciones las dieron por el Señor Jesús. Son instrucciones que el mismo, y vuelve a utilizar el mismo término, Señor Jesús,
Recordando el primer versículo cuando lo estudiamos, Curios, el nombre del pacto utilizado en la Septuaginta para Jehová. Entonces yo me pregunto, ¿qué piensa la gente cuando escucha que es el Señor de gloria, Jehová de los ejércitos, quien se encarnó y quien está mandando a su iglesia andar en santidad? ¿Cómo puede decir la gente que esto es legalismo? Nuevamente, nuestra mente tiene que seguir siendo renovada, hermanos. Porque el hecho de que yo tenga debilidades o luche con un mandamiento en particular, eso no implica que no viene y proviene del Señor para su iglesia. De hecho, hermanos, no puedo dejar de leer este texto. El hermano Miguel lo predicó hace 8 días. Capítulo 5 de Mateo dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y quien dice esto, teólogos instruidos, dicen que esto es legalismo y entonces este sermón del monte tienen toda una explicación para desprestigiarlo, pero está en el principio en las Escrituras. Y el Señor está diciendo, cualquiera que quebrante uno de estos pequeños mandamientos, así será llamado en el reino, pequeño. Hermanos, se los digo para que estén firmes, porque estoy seguro que de estas pseudoiglesias que están surgiendo en esta ciudad y en ciudades grandes, de personas que no temen a Dios y que no se someten a su voluntad revelada, a su santa ley, que no entienden la santidad, están dispuestos a decir, eso es legalismo. Y si ellos pudieran, quitarían el capítulo 4 y el capítulo 5 de esta carta. Porque no están dispuestos a someter su voluntad a la voluntad revelada de Dios. Y dicen, eso es legalismo. No es legalismo, hermanos, se llama santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Y lo que está enseñando el apóstol Pablo es que la autoridad de estos mandamientos que se van a describir más adelante no es de Él, es del Señor Jesús, del Señor de gloria. Así que no solamente está hablando a sus conciencias, no solamente a sus afectos, Él está hablando con la autoridad de Dios para decirles si esto es lo que Dios manda. Y sumamente importantes, porque como ha hablado a sus conciencias, el único que tiene autoridad sobre la conciencia de los hombres es Dios. Ustedes recuerdan aquel lema de Lutero. Solo Dios tiene autoridad sobre nuestras conciencias y solo lo que ha sido revelado puede someter nuestras conciencias. Y lo que está diciendo, de hecho, hermanos, no va a decir cosas extrañas. Huir de la fornicación, 7º mandamiento, el amor fraternal. El segundo grande mandamiento, como el Señor Jesucristo dijo, amar a nuestros hermanos como así yo os he amado. Son enseñanzas de Cristo, las vemos en el Sermón del Monte y los vemos a lo largo de todas las Escrituras. Así que ellos tienen que tener claro que hay una urgencia, es necesario, pues es congruente con su profesión, pero asimismo que es el Señor Jesús que ha mandado esto. Porque es el Señor quien les ha dado, como dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, por el Señor Jesús. Por esta razón, hermanos, los 3 primeros capítulos eran de suma importancia. Si ellos verdaderamente están en Cristo, que es Dios, si verdaderamente son parte del pueblo del pacto y además están unidos a los creyentes de la iglesia de Jerusalén que han sufrido como ellos, entonces urge y es necesario que atiendan a la voz de aquel que los llamó, que quiere que anden en santidad y que abunden más y más en estas cosas, como conviene agradar a Dios. Miren, hermanos, yo espero que nuestros corazones no se desalienten. Voy a llegar al momento en donde voy a hablar más al respecto de esto, pero Dios no nos va a pedir nada que no nos haya capacitado. Por eso esto es para cristianos. Si tú te sientes demasiado pesado con esto y dices, es que esto es imposible, es más sencillo que te arrepientas de tus pecados y que le pidas perdón al Señor y que creas en Cristo Jesús para tu salvación. No lo vas a lograr.
Para ti los mandamientos del Señor son gravosos. Para ti es una pesada carga. Para ti es algo que no quieres. Para el cristiano, esto es lo que anhela el corazón, santidad, crecer en ello, conocer más al Señor. Es verdad, hay debilidad. Es verdad, nuestro caminar no siempre es lo mismo. Quisiéramos que fuera así, pero a veces son 2 pasos al frente y 1 atrás. Lo sabemos, pero nuestro corazón anhela abundar más y más. Y Dios nos ha capacitado por su Santo Espíritu. Lo veremos más adelante, porque Él toma este punto aquí para alentarlos a apartarse de la fornicación. La capacitación que Dios ha dado a su pueblo por el poder del Espíritu Santo. Así que nuevamente, si tú te sientes sumamente redargüido y tú te sientes pesado por esto y te sientes muy mal, es mejor que te arrepientas, que te humilles al Señor, que le ruegues misericordia, porque Él te salvará y te capacitará por el Espíritu de Dios para que abundes más y más, para que hagas la voluntad del Señor. Pero mientras eso no pase, lo intentarás tú, te llenarás de amargura, dirás que esto no es verdad, tan solo porque no te has humillado al Señor, no te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo, porque para ti Cristo no es un Salvador suficiente. Así que arrepiéntete y cree en el Señor Jesús. Finalmente, hermanos, quiero aplicar esto en nuestros corazones. Ya lo he hecho en todos los textos que he estado leyendo esta mañana, pero no quiero dejar de recordarles. Esforcémonos por hacer lo que agrada a Dios, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque suena muy fácil. Y al final de esta aplicación lo puse que a lo mejor queda más claro. Misticismo y obediencia. Hay muchas veces que el cristiano se la pasa en un misticismo pecaminoso, en muchas cosas diciendo, bueno, si el Señor me muestra y si alguien me habla y si esto, y un misticismo sumamente pecaminoso y raro que los enreda en un montón de malas decisiones y tropiezos y cosas pecaminosas que nos ha pasado a todos. Dijimos de perder el tiempo en eso y esforcémonos por conocer la voluntad revelada de Dios que está revelada en su palabra y obedezcámoslo. Es en esto en lo que les digo que nos esforcemos en agradar a Dios más y más. Hermanos, lo han hecho bien porque hasta aquí el Señor los ha perseverado. Hasta aquí la iglesia de Querétaro, muy a pesar de todas las situaciones y adversidades y división y todo lo que ha pasado, el Señor los ha perseverado y lo han hecho bien hasta aquí. Pero perseveren más y más y más, hermanos. En lo revelado, en lo claro, en lo que el Señor les ha mandado. No en un misticismo raro, hermanos. Despojémonos de eso. Y vivamos con claridad la obediencia que Dios manda. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Porque luego se acercan y ¿qué quisiste decir con misticismo y obediencia? Por ejemplo, hermanos, para los jóvenes, 7º mandamiento que hablaré en la siguiente ocasión. Guardemos la pureza y la santidad de nuestros ojos. No seamos tropiezo para nadie en estas cosas. Por ejemplo, hermanos, la aplicación del 7º mandamiento, la aplicación del 5º mandamiento, honrar a nuestros padres, someternos a nuestras autoridades, respetarlos. Como decía el hermano Héctor, un cristiano no se mofa de su presidente, sea quien sea. Dice, él es mi señor presidente. Yo sé que cuesta esto muchísimo trabajo. Pero ¿saben algo? La aplicación del 5º mandamiento la da el apóstol Pablo en Romanos 13, cuando el César era el gobernante. Es por eso que debemos de entender el mandamiento, la esencia, la aplicación, para que el cristiano se dirija de manera santa, obediente en este mundo perverso.
en todos los sentidos, todo lo que implica el quinto mandamiento, todo lo que implica el sexto mandamiento, todo lo que implica el séptimo mandamiento, todo lo que implica el noveno mandamiento. No levantarás falso testimonio, hermanos, no chismeen, no murmuren, no dividan, indaguen. Hermanos, por eso la aplicación era: esforcémonos en lo que le agrada a Dios, estudiemos los mandamientos, veamos sus aplicaciones bíblicamente y atesoremos nuestro corazón y sujetemos nuestra conciencia a la palabra de Dios, de tal manera que cuando hierre o peque, me humille más y más y más. Y voy a poner el ejemplo del misticismo, ya lo puse una vez aquí. ¿Es la voluntad de Dios que me vaya a un trabajo que me van a pagar el triple y no hay una iglesia bíblica? Voy a orar a ver si Dios, si es su voluntad. Voy a orar a ver si Él me muestra por medio de un hermano y si va abriendo todas las puertas. Y ya sabemos todo lo que decimos, misticismo. ¿Cuál es la voluntad revelada de Dios para nosotros? Que nos congreguemos, hermanos. Y que nos congreguemos en una iglesia bíblica donde se exalta a Cristo. Eso es revelado. Entonces, ¿por qué voy a pasar meses orando por algo que es claro que no es la voluntad de Dios, cuando la voluntad de Dios revelada es clarísima? Eso nos va a ayudar a ser más objetivos y claros y abundar más y más en lo que agrada y conviene delante de Dios. Otro ejemplo es que este trabajo me va a dejar descansar los miércoles, pero es que, ¿qué crees? Tengo que engañar para... Ya ni lo ores. No es la voluntad de Dios. Dios le agrada la verdad. No hagas algo que no es agradable a Él. Es que voy a tener que dar mi nombre para que ellos lo utilicen. No lo hagas, no lo hagas. No le hagas perder el tiempo al pastor, por favor. Si está de por medio mentir y transgredir el noveno mandamiento, ¿por qué crees que es la voluntad de Dios? ¿Por qué Él se va a contradecir? No dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿por qué pasamos tanto tiempo orando por algo que es evidentemente no? O como luego pasa, es que me he sentido atraído o atraída por esta persona en mi trabajo, es creyente, no. Humíllate al Señor, ruégale que te perdone. Y pide consejo a tu pastor y a tus hermanos mayores para que te ayuden a salir de esta circunstancia. Hermanos, no son cosas que no pasan en las iglesias, No son cosas que no pasan en medio de nosotros. No son cosas que no pasan en esta iglesia. Por eso, hermanos, yo les ruego al Señor que podamos esforzarnos en lo que agrada a Dios, no en un misticismo que nos lleva a tomar decisiones que vituperan el nombre del Señor, sino en la obediencia sencilla que muestra nuestro amor a Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú has perseverado esta iglesia en Querétaro, Señor. Te damos gracias porque ha sido por tu gracia, Señor, que mis hermanos aquí perseveran, Señor. Ahora rogamos que tu Espíritu Santo los siga capacitando a perseverar más y más, Señor, en la obediencia. Que tu Espíritu Santo nos siga ayudando a cada uno de tus hijos, como creyentes genuinos, a andar en la santidad que es agradable delante de ti, que es tu voluntad, Señor. Por favor, Padre Santo, ayúdanos. Ayúdanos, porque grande es nuestra incapacidad, grande es nuestra ignorancia, grande es nuestra debilidad, Señor. Como hemos cantado, somos una iglesia débil, Señor, pero tú eres suficiente para nosotros. Así como tu luz resplandeció y nos salvaste, Señor, así tu luz siga resplandeciendo y nos siga iluminando el entendimiento para poder abundar más y más, Señor, en estas cosas. Y por favor, Padre, usa tu palabra para redarguir y para convencer a todo aquel que se está engañando esta mañana y que no te conoce. Por favor, Señor, ten misericordia de ellos. Si tú no obras en sus corazones, ellos perseverarán en este estado, Señor. Ten misericordia, por favor,
Muéstrales sus pecados, Señor, y muéstrales la gloria de tu Hijo. Y Padre, te pedimos todo esto confiando que tú nos escuchas por los méritos de tu Hijo nuestro Salvador. Amén.